Bienvenido al escenario, Adrián. Sebastián Romo, Consultoría y Aceleración de Empresas, Anáhuac, Querétaro. Y Pablo Cázares, conferencista, experto en decisiones de alto impacto. El panel Gobernar decisiones en la era Agentic. Bienvenidos. Hola. Sí. Ahora sí. Oigan, gracias. Buenos días todavía. Buenos días. Buenos días. Y es Hola, fantástico tener aquí a dos personas muy inteligentes, que además, a mí me parece que uno de los retos principales que tenemos cuando hablamos de este tema de la inteligencia artificial es bajarlo a la realidad. Porque información por allá tenemos mucha, pero contamos aquí con dos personas que lo han llevado a la práctica. Déjenme presentarlos. Aquí tengo preparada mi presentación. Este tema de que acá confiamos cada vez menos en la memoria, ¿verdad? Adrián, te voy a presentar a ti primero. Nos acompaña Adrián Garza, fundador y CEO de GPI. Adrián ha trabajado directamente en la integración de automatización inteligente dentro de operación empresarial real, particularmente en procesos comerciales y de servicios. Representa para nosotros algo esencial en la conversación, llevar la inteligencia artificial del discurso a la ejecución real. Sebastián, especialista en estrategia, consultoría y aceleración de empresas. Trabajas acompañando organizaciones en procesos de adaptación, crecimiento y toma de decisiones en entornos complejos. Tu mirada nos da algo fundamental: cómo traducir tecnología en decisiones humanas y empresariales. Porque pues entender la inteligencia artificial es interesante, pero entender cómo cambian nuestras vidas, nuestras empresas y nuestro trabajo es el tema. Así que el método que hemos nosotros considerado que nos parece bueno para establecer una conversación es plantearnos preguntas. Y me da la impresión que siempre el contexto nos ayuda como para plantearnos la primera pregunta. Y el primer contexto ya lo dije. ¿Cómo bajamos esto a la realidad? ¿Cuáles son las experiencias que los dos han tenido en relación a la ejecución? Empezamos contigo, Adrián. ¿Nos cuentas? Hola. Bueno, lo primero es, en las pláticas anteriores platicaban que podrías empezar a utilizar la inteligencia artificial o crear inteligencia artificial por medio de una emoción. Y la otra es cuando aprendes que la emoción no sirve. Y tienes que plantear muy bien desde el inicio qué es a donde quieres llegar. Cuando decides por la emoción que vas a crear un agente digital que va a ser toda la mercadotecnia de tu empresa, y por la emoción de estar ahí y hacerlo, realmente yo creo que el éxito va a ser muy bajo. Pero cuando realmente te vas a los procesos administrativos, operativos, los repetitivos, y logras mapear muy bien, encontrar por medio de verbos, adjetivos, qué es lo que quieres mejorar o transformar, ahí es donde empieza el éxito de utilizar la inteligencia artificial. Ahí es. Sebastián, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto? ¿Cómo has ido implementando esta tecnología? Creo que todo empieza por acercarte y de hecho voy a traer, Oxford sacó la semana pasada un reporte que yo dije, caray, me ponchó la burbujita, ¿no? Y en este reporte lo que hicieron fue analizar qué tanta gente realmente está usando inteligencia artificial, porque lo escuchamos todo el tiempo y las empresas y el software y lo que viene y lo que viene. Y el estudio dice que entre el 70-80% de la gente nunca ha usado inteligencia artificial, ¿no? El 15-17% la usa de vez en cuando y solo como entre el 5-7% lo usa de manera frecuente. Y solo el 1% lo usa para funciones avanzadas, programación, agentes, o sea, ya cosas un poco más elevadas. Entonces, cuando entras ahí dices, pues todavía nos hace falta mucho por entender. Y creo que la gran barrera de entrada que hoy se ha generado cuando acompaño a empresarios a entender todo este tema de la inteligencia artificial, e incluso me pasa a mí a veces, es hay tanto ruido
que no sabes distinguir entre el ruido y la realidad. Y creo que la manera más sencilla de hacerlo es empezar a experimentar, empezar a tener tus procesos claros, empezar a entender tu negocio, para entonces ahora sí empezar a entender qué parte de la tecnología hace sentido incorporar contigo. Y no al revés, querer implementar lo que vi hoy, pues lo voy a meter a mi empresa, porque entonces eso, tarde o temprano, como decías, la emoción termina en un fracaso rotundo. Sí, claro, y me parece que yo necesito siempre mucho más contexto, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, me parece, es la impresión que yo tengo y es la siguiente pregunta. Me parece que es como que la foto que tenemos enfrente y de la que hablamos todo el día. Pero hay otro tipo de tecnologías que están avanzando y que tienen como base la inteligencia artificial, ya sea porque las motiva, ya sea porque las perfecciona. Mira, voy a mencionar la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, la computación cuántica, la nueva manufactura o la nueva elaboración de chips, la nueva generación de energías. Y todo eso está potenciado. Es decir, que cuando hablamos de inteligencia artificial pareciera que nos vamos a ir nada más a hablar de ChatGPT, Claude, Perplexity, y esa es la ventana que nos dan a nosotros, pero el contenido es mucho más grande. Esa sería la primera pregunta que les haría. Y no es tanto pregunta, sino contexto. Y lo dirigiría más hacia, bueno, esta ventana que tenemos nosotros enfrente, ¿la utilizamos o nos utiliza? Nos vamos a poner muy filosóficos aquí. A ver, como dices, la IA viene desde hace 20 años existiendo, pero hasta ahora pues es que da el boom y por eso está en boca de todos. Pero sí creo que hoy la reflexión que tenemos, creo que estamos entrando en un punto donde la IA nos está utilizando a nosotros para aprender todo lo que se puede aprender, ¿no? Creo que el caso más claro ahorita, ¿alguien ha escuchado de OpenClaw? Levante la mano los que sí. Los que no, salió hace un par de meses esta solución de OpenClaw, que es como un agente de agentes, que básicamente lo que hace es orquestar todas tus tecnologías de inteligencia artificial y hacer un chorro de tareas por ti. Pero de repente te haces la pregunta, ¿y por qué es gratis? ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la bajas, la descargas y le estás enseñando todo tu modelo de pensamiento, todo tu modelo, y si no lo haces bien, entonces estás abriendo riesgos innecesarios para tu persona, para tu empresa y para lo que estás construyendo. Entonces, creo que estamos en un momento donde todos le estamos sacando el provecho a todos, ¿no? O sea, nosotros a la inteligencia artificial a nosotros. Y no viendo inteligencia artificial como ese ente poderoso de Yo Robot que ahora va a dominar al mundo pero sí creo que estamos en ese punto donde nos estamos empezando como que a adaptar cómo trabajar juntos todos. Sí, y entonces Adrián, por ejemplo, tú que has en el sector comercial has ya ejecutado. ¿Te encontraste con que tuviste que modificar ciertos procesos? ¿Redefiniste el proceso? ¿Utilizaste la inteligencia artificial para redefinir procesos o directamente con el mismo proceso vas avanzando ahorita? Lo primero empezamos por la emoción y fracasó. La segunda vez que lo intentamos, o lo hemos estado intentando, es en base a modelos que nos ayuden a que le vayamos enseñando a la inteligencia lo que queremos que haga. Y sobre lo que decías de si nos está utilizando la inteligencia o nosotros la estamos utilizando, yo creo que viene de los dos lados. Como tú puedes aprender a utilizarla a tu favor, o como nada más vas a ser un simple espectador que vas a acabar consumiendo inteligencia artificial per se y realmente no le vas a sacar el provecho que necesitas. Sí, o sea, es decir, por ejemplo, desde hace tiempo le damos nuestros datos a una serie de plataformas, ¿no? Google es la más famosa, la otra de los que tienen un teléfono Apple, pues a Apple, y hemos compartido nuestros datos. Hoy cada vez que interactuamos con estos lenguajes o modelos de lenguaje, estamos compartiendo algo más que el simple dato, porque ellos operan de manera predictiva, ¿es correcto? Entonces, es claro que es ida y vuelta, pero haciendo énfasis en que nos puede ayudar a mejorar procesos, voy a tomar la estadística que dabas, el poco uso que se le da. Y además, el uso que se le da parece que está todavía más sectorizado en términos de lo que se busca,
Creo que Héctor nos ayudaba con ese dato al principio. La mayoría del uso que se le da ahorita, ¿para qué es, Sebastián? Terapia y acompañamiento. ¿No? O sea, la realidad es el uso número uno de todos los LLMs es terapia de acompañamiento. ¿Por qué? Porque se vuelve muy natural aprender a utilizarlo de esa manera. Y a lo mejor me voy a ir a conectar con otro. A mí me tocó desarrollar en México el ecosistema de impresión 3D. Fui la primera empresa en brindar servicios de impresión 3D al público en general. Y me acuerdo mucho que en ese entonces yo levantaba la mano, y es más, voy a hacer el ejercicio. Levanten la mano los que saben qué es la impresión 3D. Antes era al revés, solo eran 2 manos las que se levantaban hace 2013 que empezamos. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar? Todo el mundo empezó a entender la tecnología, pero lo empezó a entender desde su perspectiva o sobre el poco entendimiento que tenía. No había una profundidad, ¿por qué? Porque la tecnología era muy cara y lo que era muy barato te enseñaba a acostumbrarte a imprimir cositas chiquitas y tonterías. Entonces, ¿qué empezaba a pasar? Cuando llegabas con una solución mucho más compleja, la respuesta de la gente era, es que no sirve, es que se rompe. Y entonces ese pensamiento fue lo que empezó a hacer que la misma industria se empezara a acostumbrar a utilizar cosas de bajo poder y de baja utilidad de la tecnología, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento donde, a pesar de que el caso número uno es un tema mucho más conversacional, creo que lo interesante es cómo empezamos a desarrollar nosotros ese pensamiento crítico o le enseñamos a nuestros equipos, a nuestras personas, a empezar a utilizar esa herramienta como una propia herramienta de pensamiento que nos haga repensar lo que estamos pensando, ¿no? O sea, cómo, y lo he visto trabajando con equipos, ¿no? Desde que hemos implementado LLMs para hacer sus trabajos más eficientes, y entonces más bien la gente está aprendiendo a preguntarse si está haciendo su chamba de forma correcta. Y entonces empiezan a hacer cambios de mentalidad que los empiezan a llevar a otro tipo de soluciones. Y el chiste es llevarlos a lo que tú decías, entender de procesos, entender de el negocio, para entonces ahora sí empezar a montar cosas mucho más interesantes. Claro, me parece que ahí está un poco el corazón del tema, porque es necesario un cambio de modelo de pensamiento, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las emociones en México y necesitamos modificarlo. ¿Y cuál es la primera emoción que tienen las personas cuando piensan en su trabajo y la inteligencia artificial? El miedo. En mi caso, con mi equipo, somos más de 130 personas. El 90% de mis equipos están aterrados de que mañana yo vaya a sustituirlos con una inteligencia artificial. Entonces, creo que lo primero es romper el miedo en las personas y enseñarles que no los va a sustituir una inteligencia artificial, los va a sustituir a alguien que se acompañe con la inteligencia artificial. Ahí es donde está, creo que, el reto más grande en las empresas. El que la gente logre tomar esta cultura y sentirse que están respaldados y que van a seguir siempre y cuando aprendan. Y el desafío es enorme, enorme, porque además venimos de una estructura de pensamiento de que nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestro modelo de producción es uno. Y ponías en la palestra aquí este cuestionamiento de hoy. Es que hoy nos podemos cuestionar desde el origen. Este es el único modelo de producción que tenemos como sociedad, como cultura. Son los únicos trabajos que podemos generar. Ya no vamos a generar nuevos trabajos. Esta es la cuarta revolución industrial, ¿no? Y estaríamos ahorita en la 4.3 a lo mejor. Pero seguramente aquellos que vieron por primera vez la máquina de vapor y aquellos que por primera vez vieron la producción en línea, pensaron lo mismo. Y lo que vimos en el efecto fue que se generaron nuevos grupos, nuevos trabajos. ¿Estaríamos hoy ante esa posibilidad? Yo creo que sí, pero hay que entender que todo este tipo de tecnologías y todo este tipo de cambios siempre responde a una curva, que es la curva del hype de Gartner, ¿no? Esta curva que, si la dibujo, pues aparece algo, baja y luego de repente sube, llega un pico brutal donde todo el mundo lo está usando y luego viene algo que le llaman la curva de la decepción, donde todos nos damos cuenta que no era lo que creíamos que era y después ya se estabiliza y llega a lo que le llaman el plató de la productividad, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparece algo, empezamos ese 10% a quererlo usar, las otras personas se medio asustan, ven que eso empieza a hacer, y es donde viene como que todo el tema, me voy a quedar sin chamba, me voy a quedar sin empresa, mi competidor me va a dar la vuelta, y de repente, ya que estás ahí, o sea, por ejemplo, hoy los LLMs están entrando ya a la curva de la decepción, ¿no? Donde ya dices, ok, sí está padre, pero no me resuelve todos los problemas que yo tengo que resolver, ¿no? O lo que me vendieron de los agentes o de toda la inteligencia artificial agéntica, pues ya metí un chatbot y un agente que me vende, pero la neta no están subiendo mis ventas, ¿no? Entonces, como que viene todo ese tema de la curva de la decepción y es entender que toda tecnología y todo este tipo de implementaciones siempre va a traer ese pico de miedo, pero después del miedo baja, todos entendemos cómo funciona y entonces lo embebemos en nuestra forma de ser. Leía un dato y por aquí lo tengo. Para 2000, hoy el 1% del software que usamos está utilizando temas de inteligencia artificial agéntica, ¿no? O sea, ya muchos softwares ya tienen IA, es más, Word ya tiene IA y funciona desde hace mucho tiempo, pero esta parte de la agéntica, que es la que va a dar el siguiente paso, pues hoy es el 1 o 2%. Para 2028 se espera que el 33% de todos los softwares que usamos para nuestros procesos productivos van a tener este tema de inteligencia artificial agéntica, y para 2029 se espera que el 80% de los procesos comerciales funcionen con agéntica. Entonces, creo que estamos en un gran momento para subirnos a esa ola, ¿no? Y que no nos entre el miedo de que nos va a sustituir, nos va a cambiar. Al revés, creo que estamos en un momento increíble de aprovecharlo y de empezar a transformar el supuesto de cómo hacemos negocios hoy en día. Sí, porque el miedo es esta emoción que nos ayuda, nos ayuda a movernos, ¿no? Pero está la parte del cerebro que opera el miedo, es una parte muy antigua. Necesitamos generar nuevas conexiones neuronales. Algo que se habla es del método científico y el pensamiento crítico. Spoiler, en Descúbrete, desde hace tiempo hablamos de la necesidad de pensamiento crítico. Con este pensamiento crítico logramos alejar estas emociones, pero ¿va a haber desplazamiento? Ya dijimos que, pues que sí. Sí va a haber desplazamiento. Sí va a haber desplazamiento para quien no le entre. Yo digo algo, a mis hijos siempre les digo es, ¿tienes ganas de hacerlo? Sí, hazlo. Tengo miedo. Hazlo con miedo, güey. O sea, atrévete a brincar. Atrévete a dar los pasos que se necesitan para que no te quedes atrás, ¿no? Pero sí creo que va a haber movimientos fuertes si la gente no se prepara. Ok, y luego quiero poner otro contexto, porque normalmente toda la información nos viene de otros países. Estados Unidos hoy es el número 1, buscan ellos ser el representante de este tema. La Unión Europea ha emitido un tema relacionado más con la ética y con la gobernanza que debe tener la creación de la inteligencia. En la India acaba de haber una reunión un mundial, bueno, han ido muchos, también sacaron su documento, pero nuestro México querido tiene particularidades específicas. Nosotros tenemos una mayoría de pymes en el país, de industria familiar, y yo no sé si en México tenemos la misma capacidad de proceso en el proceso productivo, y podríamos compararnos con otras industrias, si podríamos tener esa velocidad o si tendríamos que reestructurar o darle estructura más bien a muchos de nuestros negocios. ¿Será así? Pues es que yo creo que ahí ya nos empezamos a meter mucho con la psicología del mexicano, inserte aquí el nombre del país en desarrollo, ¿no? Creo que viene también de un impulso de los últimos años, o sea, a ver, ¿por qué esos países dominan ese tema? Pues porque vienen trabajando en ellos desde los últimos 80 años, ¿no? Entonces, evidentemente, uno hace en lo que el contexto le permite hacer. Entonces, yo sí veo que la mayoría de las pymes mexicanas viven en modo de supervivencia. Entonces, si tú llegas con y cuando te hablo de esto es, a ver, los dueños de pymes, cada que hablo con ellos, yo te apuesto que el 95% la pyme opera en la cabeza del dueño. Entonces, cuando la pyme vive apagando fuegos, llegando a fin de mes, a ver de dónde saco, a ver de dónde consigo, tu cabeza está en modo sobrevivencia.
difícilmente va a salir de ese estado de, ok, voy a darme 3 días a la semana para ver cómo implemento esta tecnología para crecer, para... Entonces sí creo que tenemos que reestructurar mucho ese modelo de pensamiento, ese modelo económico, ese modelo de desarrollo para empezar a habilitar tecnologías que le ayuden a las pymes de México. Y eso habla de un ecosistema completamente robusto, ¿no? Que me gusta que está empezando a ver, ¿no? O sea, por ejemplo, esta gran alianza que trae NVIDIA con el gobierno de México, donde pues está tratando de impulsar, hicieron un evento que se llama IA+, en Ciudad de México, donde pues la idea fue concatenar muchas mentes, muchos temas de inteligencia artificial y el actor principal pues es el gobierno federal. Entonces dices, ok, algo está pasando que sí el gobierno federal está entendiendo y eso empieza a generar y a permear en diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, estamos desarrollando un programa con algunos gobiernos en donde la idea es enseñarle a las empresas a entrarle al mundo de la transformación digital. Entonces, sí hay que ir llevando de la mano a la gente para que este cambio lo podamos ver mucho más adelante. Sí, fíjate, Adrián, tú tienes contacto con muchísimas empresas. Sí. ¿Y crees que todas las empresas están hoy en posibilidad de empezar a revisar sus procesos con un pensamiento crítico o estamos más cercanos a tratar de implementar en base a emociones? Y la segunda es, fíjate, la diferencia de visión. El punto 27 del PIB se utiliza en inversión en tecnología en México. Y volteamos a ver al gobierno como, una vez más, el ente que nos debe ayudar a resolver. En Estados Unidos, hoy, están los CEOs de las empresas hablando, el gobierno no. El gobierno nos apoya en otros sentidos, pero nosotros tenemos un gobierno y una sociedad con una visión de gobierno más paternalista. ¿Vamos a depender del gobierno? ¿Cómo va a bajar esto al señor? ¿Va a bajar a la tlapalería? ¿Va a necesitar inteligencia artificial? ¿Lo van a rebasar los del comercio digital, los que se adapten? Híjole, está muy futurista esa pregunta. Como tal, creo que las pymes o cualquier empresa en cualquier parte del mundo hoy tiene la capacidad de reinventarse. Hoy, al ser tan disruptivo todo lo que estamos viviendo, en donde los costos del manejo de tokens para poder desarrollar, etcétera, pues está al alcance de todos. También entra la parte de poder enseñarle a la gente o educarlos, y eso es un punto que hoy yo veo mucho en Instagram, etcétera. Tenemos 38,000 expertos en IA. No creo que existan, ni uno. Nada más que estuviera en Silicon Valley con Javier, con Shuya, y realmente me explicaran la inteligencia artificial, pues puedo decir estoy con un experto. Pero sí creo que hay empresas o personas o consultores, hoy vamos a platicar, al rato creo que viene Breakaway, con los cuales he trabajado algunas cosas de inteligencia, y entienden cómo hacer el modelo de una manera práctica, fácil, en donde te ayudan a ponerle palabras a lo que necesitas crear y el costo es bajo. Entonces, ahí creo que sí podemos llegar muchísimo más rápido que esperar que papá gobierno, pero yo creo que más bien es que las personas, los empresarios pequeños, se atrevan a dar un primer paso y empezar a entrar a estas tecnologías. Sí, porque además tenemos nuestra industria, donde seguramente tenemos un proceso de automatización que lleva muchos años y que la adaptación a mejores modelos va a ser mucho más sencilla. Luego tenemos el comercio y dentro del comercio tenemos una gran cantidad de comercio informal, que además nos lleva a otro tema. Ese comercio informal no tiene ningún proceso, ninguno, ni lo va a tener. Ni interés de tenerlos. Ni interés de tenerlo. Difiero, sí tienen sus procesos. Que tú no los entiendas o que nosotros no lo entendamos, pero sí tienen un proceso. Si ese comercio informal a alguien se le prende y lo mapea y lo logra transformar en una inteligencia, agárrate. ¿Como un servicio que se les preste? Sí, claro. Ajá, digamos que se les genere una app, por ejemplo. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que
hasta el comercio informal, hasta que el que esté en un semáforo vendiendo chicles, Ajá. tiene un pequeño proceso. Nada más hay que entenderlo. Y ese es el sector comercial, que es muy grande en nuestro país. Y luego está el sector servicios. Y el sector servicios es donde hemos escuchado que va a haber un proceso transformativo mucho más grande, porque la mayoría de los servicios se otorgan detrás de una computadora y el producto a entregar seguramente es documental o algún producto que tiene que ver con un documento. Y eso eso es ya cancha de la inteligencia artificial, digamos. Totalmente, y ahí yo sí me atrevería a decir, entiendo por qué existe ese miedo de me voy a quedar sin chamba. O sea, creo que a cada rato escuchamos noticias que dicen pasó de 6,000 empleados a 2,000, ¿no? O lo que ya te dicen, antes de contratar a alguien, repiensa si la inteligencia artificial no podría hacer ese trabajo. He acompañado instituciones grandes, o sea, te estoy hablando de bancos transnacionales, donde tienen contratadas personas para tomar un archivo de esta plataforma y meterlo a la otra plataforma. Entonces, claro, esos trabajos van a desaparecer. Pero lo que quería compartirte con esto es, en el mundo de los servicios, lo entiendo, porque, por ejemplo, yo honestamente ya reemplacé a mis equipos de marketing. O sea, yo ya no uso agencias, yo ya no uso gente de marketing. ¿Por qué? Porque con 3, 4 tools estoy haciendo lo que antes a una agencia le pagaba 30, 35 mil pesos porque me hiciera las cosas a medias, ¿no? Porque claro, para tener una gran agencia pues necesitas presupuestos de 80 mil, 100 mil, 200 mil pesos para arriba. Y el tipo de necesidades que yo ocupaba, pues ahora grabo un video, ese video tengo construido un agente, y te estoy hablando de cosas bien sencillas, no te estoy hablando de programación ultra avanzada, no, es una plataforma que se llama Make, que le dices pasa esto, y luego pasa esto, y luego pasa esto, y luego pasa esto, y corre el proceso y hace la chamba de una semana en 1 hora. Entonces, claro, para temas de servicios viene una transformación muy fuerte. Creo que aquí el éxito va a ser tú como proveedor de servicios, cómo vas a integrar eso para que entonces el servicio que antes dabas en 2 semanas lo puedas dar en 2 días. Y entonces ahí sí empieces a tener un tema competitivo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Los dueños de pymes somos muy reactivos. Entonces hasta que no lo vi venir, no lo hago. Entonces, ¿qué va a pasar el día donde tu competidor, ahora la chamba que en la industria se hacía en 2 semanas, ahora se hace en 2 días? Ahí vas a querer entrarle, pero pues tengo una mala noticia, ya es un poquito tarde. Y nosotros tenemos un sistema educativo incluso muy, muy enfocado al sector servicios. En México generamos muchísimos más abogados, contadores, licenciados en administración de empresas, bla, 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 que ingenieros. ¿Tendrán cabida? ¿No necesitaremos más bien modificar nuestro sistema educativo? Estamos formando todavía, mira, yo veo los números y me dicen que hicieron otra escuela para formar abogados. Y digo, ¿más? Pero, ¿Por qué? Bueno, porque el AI no te va a llevar los papeles al juzgado, ¿no? O sea, sí hay ciertos procesos de la información que están pasando. Yo este debate lo tengo todos los días con mi abogado, le digo, ya te voy a reemplazar, güey. pero fíjate qué interesante. Los procedimientos ya son en línea y lo documental ya se puede ofrecer vía documento electrónico. Entonces, la persona que va al juzgado cada vez va menos. Tuvimos un proceso transformador en 2020, la pandemia, y entonces también nos modificó una serie de conductas a las que estábamos acostumbrados. México es un país muy manual en el trabajo. Sí, de papelito habla. Y el papel y el que lo lleva, lo dijiste hace rato, ¿no? Este trabajo donde me toca llevar la cosa de un lado al otro. Pero los procesos van a ser en línea. Ya hay pruebas en otras partes del mundo de procedimientos no judiciales como tal, pero administrativos, por ejemplo, de multas completamente en línea, sin que participe una sola persona. Participa una máquina que saca la multa, otra, por llamarles máquinas, otra máquina que revisa, notifica, cobra. Sí. Y luego tienes un proceso para impugnarla. Entonces, ¿no debemos modificar nuestro sistema educativo? Yo creo que sí hay que modificar el sistema educativo y enseñarle a las futuras generaciones o a los jóvenes a tener un pensamiento más crítico, más creativo,
Y también muchos de los trabajos repetitivos que hoy es la industria van a desaparecer, sí. Pero también creo que a futuro van a regresar los oficios. Mm. Carpintería, plomería, electricista, etcétera. ¿No? Sí. Entonces, sí creo que tenemos que cambiar nuestro modelo educativo. Sí, bueno, sí, lo vemos, ¿no? Es una de las conversaciones que se tienen acerca de la necesidad de que el oficio se retome, pero nuestra visión en el país es otra. Entonces, ya dijimos, comercio, yo decía, oye, no tienen procesos. Adrián dice, sí los tienen, pero son otro tipo de procesos. No están mapeados. No están mapeados y quién sabe si vayan a poderse mapear. La industria pues está automatizada. Los servicios van a ser impactados, la educación la tendríamos que revisar, parece un montón de chamba. No, es demasiada. Y eso a mí es lo que me malviaje y me desespera todos los días. O sea, yo ya literal, noticias AI, antes mi LinkedIn era, quiero leer más, quiero leer más. Hoy ya tengo apagada absolutamente toda noticia del narco, toda noticia del presidente y toda noticia de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es demasiado. Y entonces se vuelve, como dicen los niños, overwhelmed, ¿no? O sea, hay tanto que por dónde empiezo. Y entonces, ¿cuál es la mejor solución en ese caso? Pues no hago nada. O microacciones, que decías. Exacto. ¿No? Me ¿Qué atrevo con proceso poquito. quiero cambiar en mi empresa? El más chiquito. Pero que realmente transforme lo que estoy haciendo y me haga mucho más eficiente. ¿No? Creo que ahí es donde la inteligencia artificial de aquí a 2 años, 3 años, es donde México puede empezar, o los empresarios mexicanos pueden empezar a cambiar sus empresas. Y pusiste ahora una de las variables más difíciles, el tiempo, porque aquí vamos volando, 2, 3 años. Y creo que es mucho. Y es mucho. Es Sí. decir, lo que urgiría es… Lo que urgiría es que la gente se atreva, que el empresario se atreva, el que se les despierte esa parte de decir, no me quiero quedar afuera. ¿Qué necesito? ¿Qué paso? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? ¿No? ¿Dónde me duele más en mi empresa, en mi negocio, el no tener automatizado algo? ¿No? Oye, compras, administración, contabilidad, ¿no? ¿Dónde puedo sacar cierta información que me lo dé en tiempo real la inteligencia artificial? Y de ahí me puedo ir a procesos muy chiquitos, ¿no? Sí, incluso Héctor nos ponía hace rato, y creo que también los dos lo han comentado, pues pregúntale a la inteligencia artificial. Literal, o sea, yo cada que trabajo con un cliente para temas de implementación de inteligencia artificial, a ver, hago un paréntesis, yo no desarrollo, yo simplemente los ayudo a entender cómo diferentes herramientas les pueden ayudar a su negocio, ¿no? Y en ese mundo está inteligencia artificial, big data, drones, o sea, lo que sea, cómo lo adaptas. Pero lo que sí comparto mucho es ese tema y que a mí me está volando la cabeza, que es hoy lo que más está dejando la inteligencia artificial es que los dueños de negocios nos estamos preguntando de manera seria y ordenada cómo funciona mi negocio. Porque cuando entiendes cómo funciona tu negocio es cuando empiezas a tomar decisiones bien interesantes. De repente, porque no es nada más, ay, conecto a la gente, conecto esto, meto el software, es entender, como decías, a ver, ¿qué me duele de mi negocio? Y muchas veces no sabes qué te duele de tu negocio. Entonces, cuando te enfrentas a este ejercicio de decir, ok, a ver, ¿qué me duele hoy? Oye, pues me duele el proceso de cobranza, me duele la entrega, me duele los pedidos, me duele esto, me duele… Ok, y de esos 5 dolores, ¿cuál puede ser el más rápido de implementar y que nos genere un retorno interesante, ¿no? Yo tengo una regla que es, si no genera un retorno del 200%, no le metas inteligencia artificial. Porque entonces es como que maquillar algo y que medio se vea bonito, pero no te está dando el retorno. O sea, busca genuinamente esos procesos donde tardas 3 días en hacer algo que en verdad podrías hacer en un par de horas. Ahí sí, métele, ¿no? Y generas un modelo donde revisas que te va a dar ese retorno Exactamente, antes, ¿no? No esperas nada más a ver si Sí, no, sucede. y que creo que ahí es donde se cae esta historia y por qué el MIT también sacó hace unos meses un estudio
el 95% de las empresas que implementaron inteligencia artificial están decepcionadas en el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque les ganó el boom y le metimos a todo y a la mera hora no. Las que sí le están rompiendo son las que escogieron procesos específicos y le metieron inteligencia artificial a esos procesos específicos, ¿no? Entonces, cuando tú logras identificar eso, te empiezas a ir como hilito de media. O sea, voy por uno y luego el otro y luego el otro, y cuando volteas, ahora sí ya tienes una implementación muy interesante. Y estamos ante un evento diferente, histórico, desde la perspectiva de lo que podemos hacer con la tecnología. Es una duda que tengo, porque miren, cuando tuvimos las anteriores revoluciones industriales, pues nadie se planteaba realmente decir, ah, voy a comprar mi máquina de vapor, ¿no? Era el sector industrial fundamentalmente. Me voy a ir hasta el evento de la computación. Cuando salen las primeras computadoras, pues tampoco era, voy a tener mi computadora, pero el proceso fue rapidísimo y de repente ya estábamos con la computadora, pero no sabemos hacer una computadora. O sea, lo que hay detrás sigue siendo un misterio para nosotros. Cuando empezó el Internet, sabemos usarlo, aprendimos a usarlo, como dijo Héctor, escuchamos el ruidito. Pero ¿qué hay detrás? Tampoco, estamos a ciegas. Ese conocimiento sigue en muy pocas manos. Y hoy el conocimiento detrás de lo que nos llega en la pantalla también está fuera de nuestro alcance. Nosotros solamente somos consumidores finales de esto, pero nos da una ventaja que no teníamos antes, que es que cualquiera puede utilizarlo. Ya no está en manos nada más de una élite, sino que democratizó el uso por lo menos. No vamos a alcanzar el conocimiento de cómo, pero cualquiera puede usarlo. Y ese efecto me parece que sí tiene una diferencia. Cuando volteamos a ver entonces las reacciones que están teniendo, parece que es más grande. Trillones invertidos. Países discutiendo la soberanía de la inteligencia artificial. Países hablando del uso ético. Países hablando de que es un peligro para la democracia. ¿De qué nos hablan? ¿Es tan grande esto? Pues es que yo creo que va a ser porque va a estar en todos y que creo que le diste al clavo. O sea, esto está democratizando tecnologías y herramientas que antes no tenía. Decías hace rato, bueno, y el de la palería, ¿cómo se va a beneficiar de esto? Pues es que va a llegar un momento donde va a haber una solución que le resuelva ciertos problemas. No quiere decir que las va a desarrollar. O sea, no creo que tengamos que apuntarle a que todo mundo seamos programadores de inteligencia artificial, sino van a ir aprendiendo a usar. Yo me acuerdo mucho hace unos, ¿qué habrá sido? Como unos 10 años, cuando todavía no era tan común el tema de multiservicios de Oxxo, ¿no? De que pagas hasta la deuda Coppel ahí. Estos cuates lo que desarrollaron fueron unas computadorcitas que iban y montaban en las tienditas de la esquina de los barrios del Estado de México. Y entonces, pues ellos lo que estaban haciendo era transferirles una tecnología que era capaz de recargar saldo, de dar internet, o sea, todo lo que hoy ya damos por sentado, pero se lo colocaban y eso generaba un ingreso extra para esas tienditas de la esquina. Entonces sí creo yo que vamos a un lugar donde esto va a entrar en absolutamente todos los rincones de todo el mundo, pero no todos van a ser los desarrolladores. O sea, sí también creo que hay un tema de que se va a empezar a distanciar todavía más, el famoso 1%, ¿no? O sea, todo el mundo va a ser capaz de usarla, pero no todo el mundo va a ser capaz de manipularla o desarrollarla. Y no estamos en un momento exacto donde todavía nos podemos subir a aprender a cómo utilizarla. Yo creo que sí, sí estamos en ese punto. Sí estamos en ese punto, el problema es cómo lo dices a toda la población, a todo el mundo, que todo el mundo entendiera lo que está pasando, porque gracias a Dios somos el 1 o 2% de la gente en el mundo que tenemos, gracias a Dios, la capacidad de estar aquí, de platicar, de entender. ¿Y qué pasa con el otro 98%? Ahí yo creo que por eso vienen tantas discusiones a nivel mundial de gobiernos, etcétera. Porque entonces ahorita nos podríamos poner a jugar, a formular los escenarios de cómo van a ser las sociedades, qué es lo que va a pasar, quiénes van a quedar excluidos, quiénes no. Va a haber un salario universal, no va a haber un salario universal, ¿no? Entonces,
Yo creo que sí es un cambio total en nuestra vida, es algo que nadie hemos vivido y lo vamos a vivir. Es un cambio de paradigma y vamos a aprender a vivir con nuevas economías, con nuevas formas de pensar. Creo que vamos a regresar mucho a entendernos como humanos y eso depende de nosotros. Ese es un súper tema, porque interactuar con una máquina nos hace pensar que enfrente hay otro ser humano. Y es un tema curioso además, porque la programación sí es humana, pero la respuesta es automática y nos hace pensar y nos hace sentir. Y bueno, podemos regresar al tema de que al fin y al cabo es nuestro proceso cerebral, no es lo que sucede enfrente, ¿no? Pero ¿cómo vamos a poder educarnos para entender un proceso al que mucha parte de la información me parece que estamos viendo que tiene muchísimo contenido? ¿Cómo lo bajamos? Es decir, a mí lo que me preocupa, y bueno, no es tanto como que viva preocupado, pero sí me parece que es el tema fundamental cuando hablamos de inteligencia artificial. Uno de los temas fundamentales es en la vida diaria de aquel que no está en posibilidad de sentarse frente a una computadora, hacer código para tener mejores procesos o contratar a alguien que haga eso, le va a llegar esto y va a tener que adaptarse. Y en México tenemos otra característica. Tenemos consumo, pero no generación. Deberíamos hacer alguna modificación también en nuestra estructura cultural para empezar a entrarle también a la generación incluso de tecnología, no solo consumirla. Es que, ¿sabes qué? Creo que ahí viene lo interesante porque está empezando a haber ya desarrollo de startups que están empezando a entender problemas muy locales, muy tropicalizados y que la inteligencia artificial está acelerando, ¿no? Platicaba con pues uno de los socios de 500, este fondo de inversión que le mete lana a startups en etapa temprana, y le decía, bueno, ¿qué ha cambiado en el ecosistema en los últimos 10 años? ¿No? Antes, el hacer la app o el Uber de era lo que el VC le metía la lana y todo el mundo le invertía ahí. Y me dice, hoy es increíble que cada que abrimos una convocatoria nos caen 1,400 aplicantes. De esos 1,400 aplicantes, más o menos unos 1,000 son un envoltorio de ChatGPT. O sea, tomo la tecnología de ChatGPT, la disfrazo en algo y es un producto para entrenar vendedores, ¿no? Pero el core de la tecnología es ChatGPT. Y luego las otras 400, lo que está sucediendo es de que sí, usan tecnologías de vibe coding, de inteligencia artificial para desarrollar el producto de una manera espectacularmente rápida. Y de esos 1,800 le estamos invirtiendo a 2. ¿Y qué características tienen esos 2? Aquel que entiende un problema global, pero que tiene la capacidad de tropicalizarlo. O sea, ok, a ver, voy a agarrar el tema de Uber, pero Uber entra a los países. ¿Qué problema tiene Uber en los países? Legislación, corrupción. Ok, el que entienda cómo tropicalizar eso y desarrollar una solución, pues es algo interesante. Entonces, estos cuates en 3 meses están montando algo. Entonces, esa velocidad de entender el tema de vibe coding y desarrollar algo muy tropicalizado es algo muy atractivo ahorita para los fondos de inversión. Y el segundo tema son los founders. O sea, la mentalidad del dueño de ese negocio es mucho más interesante que el producto per se. Y más interesante aún, la media de edad de los founders de estas startups pasó de 23 años hace 10 años a 35. Entonces yo creo que eso te habla de que sí está empezando a haber en la región, en Latinoamérica, un switch, porque ya tenemos las herramientas adecuadas para detectar problemas hiperespecíficos y generarle tecnología a esos problemas y que alcancen una masificación de uso. Y esta tropicalización, al fin y al cabo, pues depende de la visión del empresario. Sí, depende de la visión del empresario, depende de la visión de alguien que quiere iniciar un negocio, ¿no? Encontrar esos problemas y encontrarle la solución o la forma de llegar a solucionarlos, creo que ahí es lo que platicaba Héctor hace rato, ¿no? Pues ya no nada más es
tengo este problema, es cómo soluciono el problema de la manera más eficiente, más práctica, y creo que por ahí van a empezar a salir muchas Que implica una inteligencias. redefinición de visión, ¿no? Es decir, no me planteo lo tradicional de decir, estos son los sectores, ok, voy a hacer una de estas ofertas, sino que tengo que analizar cuáles son las necesidades del mercado, ver cómo puedo modificar la oferta original y generar una más atractiva, más efectiva, basada en tecnología y posiblemente sin gente. Así es. Entonces el miedo es real. Pero creo que la gente siempre va a existir. O sea, el humano con la tecnología siempre va a estar. O sea, lo que vaya a ser la tecnología, para algo vamos a necesitar al humano, ¿no? Y es la experiencia al cliente, es esta relación. No creo que esto se rompa nunca. Exacto. Y parece ser que nos va a ayudar al final, ¿no? A que redefinamos, no redefinamos, tal vez reconectemos con algo esencial nuestro, que es el contacto humano. Y te voy a contar el caso de un cliente con el que trabajé el año pasado, ¿no? Es una empresa que vende dispositivos de salud al mercado en general. Ellos toda la vida han sido muy data driven. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que miden hasta el cuántos clips se le cayó al doctor cuando está dando consulta. O sea, realmente se han enfocado en entender sus procesos desde el día 1. Entonces tienen muy bien mapeados todos sus procesos, entienden, miden todo, KPIs por todos lados, y tienen un equipo que lo que hace es auditar las llamadas del call center para ver que estén dando la información correcta, que se venda bien. Entonces, todos los días tienen unos auditores de calidad que están escuchando llamadas todo el santo día para ver que dieron la información correcta y califican. O sea, al final de la semana hablan con la persona y le dan su feedback, ¿no? Todo esto que les cuento, lo que hicimos fue automatizar el proceso de auditoría de llamadas. Entonces, pues en vez de que te vuelvas a aventar los 15 minutos de la llamada, pues el proceso el agente lo hace en 1 minuto, ¿no? Entonces, evidentemente, la mentalidad tradicional del empresario diría, a todo dar me deshice de 2 nóminas, porque no les miento, por 700 pesos al mes están haciendo el 100% de las auditorías que antes hacían, que son más o menos como 1000 llamadas. Entonces, pues ahí está tu retorno de inversión. ¿Qué hicieron estos cuates? En vez de que despedir a esas 2 personas, reinventaron su rol. Y entonces ahora lo que están haciendo es darle continuidad a los proyectos de hospitalidad y servicio. Y entonces están dando seguimiento a las ventas no concretadas, están revisando que en las sucursales se esté dando el servicio que se tiene que estar dando. O sea, esas personas se volvieron ahora agentes de supervisión de hospitalidad. Y eso lo está haciendo facturar un 20-30% más. Porque tiene sentido, Adrián, que si como empresario maximizo, eficientizo y tengo mayor todavía rendimiento, pues puedo tener a la persona. Yo voy a ganar. O sea, ¿tengo que correrlos o podemos redefinir la visión del empresario como Yo el creo que hay que meramente… redefinir los puestos de trabajo. O sea, no voy a correr gente nada más porque pues ya me ahorré dinero y pues está sucediendo. Creo que también como empresario tienes que tener la ética o una moral en donde pues también tienes que ver por todos los demás o con los que trabajan contigo. Sí, o sea, como les digo, te va a sustituir a alguien que se quiera subir conmigo a esta ola. Si te subes conmigo, te acompaño y vamos juntos, ¿no? Pero yo creo que se van a redefinir muchos los trabajos. Habrá empresarios, empresas que decidan, sí, despedir a 5,000 personas, ¿sí? Pero creo que en el grueso, en la empresa media, en pymes, etcétera, eso va a ser muy controlable. Y esto, o sea, para mí, que un empleado esté trabajando, platicando con un cliente, es más importante que esté capturando una póliza. Y a mí me ¿no? parece que por ahí hay una especie de Mexican Way. Es decir, yo busco cómo nos diferenciamos de esta mercadotecnia que recibimos de Estados Unidos, donde todo nos suena a eficiencia, pero veo un México diferente, Totalmente. donde el trato humano tiene una relevancia. A ver, lo que más he aprendido, aparte de acompañar empresas, tengo unas clínicas dentales. Lo que nos ha hecho crecer espectacularmente es la atención y el servicio humano. De hecho, nuestro eslogan es más que dientes, se trata de personas. Entonces, cuando conectas con el humano, todo cambia, ¿no?
¿no? Incluso hay un cuate que yo les recomiendo mucho que se llama Will Guidara. Will Guidara, quien no lo ha escuchado, es el creador de uno de los restaurantes número 1 del mundo en Nueva York y tiene un libro que se llama Hospitalidad Irracional. Y él lo venía oyendo en un podcast hoy en la mañana y dice, ¿por qué es que Chick-fil-A es más eficiente que McDonald's en cuestión de utilidades? A pesar de que Chick-fil-A no abre los domingos y que además tiene más personal que McDonald's. O sea, el principio básico de la comida rápida es sirve cuanto puedas, en el mayor volumen que puedas y que la gente te rote las mesas lo más rápido posible. Eficiencia, pura eficiencia. Pero del otro lado tienes Chick-fil-A, donde tienes a una persona que pasa por las mesas ofreciéndote más bebida. En el mundo de la comida rápida es contraintuitivo porque dices, oye, yo lo que quiero es eficiencia, que la gente se vaya rápido, que no me consuma más bebida porque eso pues, al final es costo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Esa conexión o esa pequeña conexión humana hace que la próxima semana ahí estés otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Entonces, sí hay un tema de la humanidad. O sea, definitivamente yo estoy convencido que la tecnología nunca va a reemplazar el contacto humano. Y entonces el empresario, viendo esto, debería introducir también en la conversación el tema de la responsabilidad social. Si estamos viendo el tamaño de cambio que tenemos, el tamaño. Voy a Sí, mejorar creo mis que tienes que ganancias. entrar en temas de responsabilidad social, en temas de, pues, de cuidar a una parte que eres parte de esa sociedad y ganas de esa sociedad, vives en esa sociedad. Entonces, yo creo que sí hay que replantear o nos tenemos que plantear el cómo socialmente no destruimos, cómo construimos con todos. Y esa es una conversación que yo escucho muy poco y que me parece que en México sí se puede dar por el tipo de cultura que tenemos. Y a diferencia de la conversación que nos llega de otras partes, donde tiene que ver más con la eficiencia meramente métrica y entonces procesos y así, y pues nuestra realidad no es esa. Nuestra realidad es diferente. Nosotros somos más humanos, podemos decir hasta medio cariñosos. Nuestra juventud no veo que tampoco se mueva en ese sentido. Había un señor, un escritor, ya falleció, David Graeber, que escribió un libro que se llama Trabajos de Mierda. Y él plantea que al fin y al cabo todo trabajo donde la única entrega y recepción sea monetaria y de tiempo y no le deje nada a la persona ni entregue nada hacia la sociedad, es un trabajo de mierda. Y tal vez nos ayuda a este momento a replantearnos, pues que esos se los entregamos felices a cualquier proceso que se pueda automatizar y nos reservamos todos aquellos donde la persona pueda mejorar y haya una entrega social. ¿Qué opinan de esa visión? Me gusta, ¿no? Entre más desarrolles a las personas que están a tu alrededor, desde tu familia, tus amigos, empleados, y los veas crecer, bueno, para mí es de lo más satisfactorio que tengo en el negocio. Ver crecer a las personas y cómo se desarrollan y cómo en eso sale un monstruo y dices, wow, ¿no? Y te está dando más. Entonces, cuando te dedicas a ayudar a los demás a crecer, seguramente te va a ir mejor. Sí, poco se escucha esa, qué buena frase. Poco se escucha esa frase en estas conversaciones de la inteligencia artificial. Entonces, nos queda poco tiempo. Mucho se habla en el mundo acerca de la ética que se debe tener, de la gobernanza que debe existir, de la soberanía respecto de ello. Como conclusiones finales, Sebastián, ¿qué nos dirías tú, en pocas palabras? ¿Cuál es tu reflexión de cierre? Yo lo que diría para quienes estamos en una posición de dueños de empresa o tomadores de decisión en organizaciones, experimentar, probar. Creo que lo peor que puede pasar es que ese camino no funcione. Y lo mejor que puede pasar es que transformemos por completo procesos que nos hagan ser más productivos, más humanos, que nos empiecen a dejar tiempo para hacer las cosas que realmente nos importan. Y
En el camino, pues evidentemente va a haber mucho ruido, va a haber muchos caminos que pueden parecer muy brillosos, muy bonitos, muy interesantes, pero también creo que tenemos que ser críticos de qué tanto ese camino puede funcionarme a mí, ¿no? A ver, lo voy a poner nada más porque mi competencia lo está metiendo. Tú realmente no sabes lo que está haciendo tu competencia y solo cada quien pues conoce lo que está en sus procesos. Entonces, el entender muy bien creo que es una ventana de oportunidad que tenemos de reflexionar y sentarme a ver cuáles son mis procesos, cómo funciono, cómo opero y en el cómo opero, qué puedo mejorar y después qué tecnología le puedo poner. Y yo creo que esa es la receta que he visto que funciona y es lo que veo que va a seguir funcionando, no hacer por hacer, sino cuestionarnos en qué queremos cambiar, cómo queremos transformar y qué propósito queremos seguir. Dijiste conócete, Sí. ¿no? O sea, Tú es mismo, tú ¿no? mismo, como persona, como empresa, Persona, como empresa, pues sí, como humano. Al antes de final todos. entrarle a simplemente agarrar la tecnología que El viene y a nuevo ver. chatbot, y ahora le van todos a aprenderlo a usar. Pues no. Y Adrián, ¿tú qué nos regalas de reflexión final? Atrévanse. O sea, realmente hay que atreverse, hay que aprender, hay que, pues como un niño chiquito, ponte a jugar con plastilina, pues ponte a jugar con la inteligencia artificial, trata de entender todo lo que se puede hacer. Y ya cuando vayas entrando a ese mundo, bueno, sí, ahora sí, ya plantéate muy bien qué es lo que quieres hacer y da pequeños pasos con pequeñas cosas. Y acércate a los expertos, ¿no? Platica con ellos, busca una consultoría y realmente empezar a empaparte de todo lo que hay para ser mucho mejor, ¿no? Yo creo que esa sería la parte que, pero lo es, atrévete, te da miedo, pues atrévete con miedo. Bueno, pues fantástico, muchas gracias por las reflexiones y la conversación. Ha sido, me parece que fructífera, muy profunda, muy interesante y una visión diferente a la que tradicionalmente tenemos. Abro el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación. Tranquilos, no se amontonen. Allá arriba. Sí. Negocio formal. Y después vino Clip y lo cambió todo. O sea, era tú el de los tacos, traes tu Clip y cobras, ¿no? Entonces, como que resonó mucho ese comentario conmigo de, pues sí, existe la informalidad y sí tienen sus procesos y sí creo que muy poquitas veces en Latinoamérica llegamos a impactar a esa informalidad que bueno, o sea, informalidad es muy extenso, ¿no? O sea, informalidad, ¿cómo, no? O sea, pero bueno, en el sentido amplio de informalidad, de negocio informal, creo que sí hay mucha oportunidad y pues a lo mejor ahí está, pues interesante, ¿no? Aplicaciones interesantes que no hemos visto. 49% del mercado mexicano. Justo eso. Gracias. Gracias. Hace aproximadamente 32 años estábamos en la era del Mosaic. Todos recordarán el Mosaic. Lo que vino a ofrecernos Mosaic es una interfase donde nos ofrecía una experiencia de usuario para acceder al Gopher que accesábamos en Harvard, en MIT, etc. Creo que ahora estamos en esa etapa, 30 años después, si vemos ciclos tecnológicos, estamos repitiendo. La diferencia creo que está en entender la experiencia de usuario y la propuesta de valor. Cuando entendemos la propuesta de valor, la conectamos al proceso de negocio. Y entendiendo esto, es mucho más flexible la IA. Hay un documento de Harvard, ahorita no recuerdo el autor, que habla de 4 capas de propuesta de valor que creo que nosotros la podemos apropiar. Y el miedo, efectivamente, el miedo nos va a mover. Somos antropológicamente humanos, por eso las piernas son más largas para correr, pero en este caso es para sentarnos frente al teclado y con miedo ver qué pasa. Aquí la pregunta es, con este miedo,
¿qué tanto le han entrado a trabajar modelos aislados en las experiencias de los panelistas? Dentro de la empresa tenemos un servidor a la cual le conectamos inteligencia artificial, pero no puede salir Es correcto. a buscar nada de información en internet. Y lo que hemos ido haciendo es meterle toda la información de la empresa, más manuales, más libros, etcétera. Y hemos estado jugando con los modelos a ver cómo aprende, qué es lo que hace y a dónde podemos llegar. Ok, pero solo en su empresa ahorita. Sí, Nosotros igual estamos trabajando un tema de esos con modelos con Mixtral, que es un modelo liberado que no tiene restricciones como algunos otros modelos. Le puedes pedir que te hable Chol, que es un dialecto, y te contesta en Chol porque no está restringido, a diferencia del modelo gringo. Entonces, creo que por ahí puede ser la siguiente puerta. Cuando desarrollamos software, estamos acostumbrados a que esté conectado a alguien. Y si regresamos a la era de piedra de los años 60, que está en mi máquina, creo que el Bedrock de Amazon tiene ese paradigma. Simplemente que el Bedrock ahora está en casa. Por ahí nos podemos ir creciendo. qué interesante. Por allá había otra. Muchas gracias por el espacio. Solamente compartir, hace rato me llamaba mucho la atención el tema del sistema educativo. Yo soy ya con algo de experiencia, 30 años de servicio en el sistema educativo federal. Y bueno, siempre mi área ha sido la tecnología. Hasta el día de hoy ya llevo cerca de 17 aplicaciones implementadas en las diferentes asignaturas: español, matemáticas, música, química. Y bueno, me encontraba una parte de esas, ¿no? Dejé ir la inteligencia artificial y resultó que ya tenía el cuentón de los tokens, ¿no? Y hoy me causa, pues no sé, creo que vamos en la ruta. Estoy haciendo ciertas adecuaciones a las mismas aplicaciones para que no salgan, ¿no? Porque dejaba abierto que generara las operaciones matemáticas, siendo que pues, le ponemos 1000 operaciones matemáticas y ya no sale, ni tampoco se van a repetir. Pero bueno, en Querétaro también sucede eso y en la escuela pública ya lo estamos haciendo. Felicidades. Y creo que ahí en tema de educación hay un punto bien interesante, porque hoy en día la inteligencia artificial tiene la capacidad de presentarte la información como tú es la mejor manera de que aprendas y entiendas, ¿no? Entonces hay aplicaciones, hay sistemas donde le dices yo aprendo así y entonces te va a enseñar así. El reto que estamos viendo ahora pues es cómo desconectas la inteligencia artificial de una pantalla para que la enseñanza llegue a través de un modelo más tradicional, ¿no? Y esto, sobre todo por todo este tema de las generaciones ansiosas, de que cada vez el celular nos hace pues un poco más brutus lentus, y sobre todo en los niños, ¿no? Y que la teoría lo que dice es sí, va a transformar y va a democratizar la educación, pero no va a ser necesariamente a través de las pantallas. O sea, ahí es donde inserte aquí la solución creativa, que no te mete una pantalla, pero que sí se adapte al aprendizaje de las personas y que genere el valor. O sea, hay temas bien interesantes ahí en educación. Oigan, pues muchísimas gracias por también ya tiempo. Tenemos que cerrar. Muchas gracias a Gracias a ustedes. Y les entrego su reconocimiento. Gracias por acompañarnos. Es valiosísimo que hayan estado con nosotros. Y gracias a ustedes. Y seguimos 5 minutitos y viene el siguiente panel.